Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicen que el corazón no elige a quien amar, que hay amores que llegan como un relámpago, sin permiso, sin explicación, sin cuidado por lo que dejan atrás. Yo también pensaba que el amor era una línea recta. Conoces a alguien, te enamoras, te comprometes, te casas. Fin del cuento. Pero lo mío no fue un cuento. Fue una tormenta disfrazada de historia perfecta. Esta es mi confesión. No esperes una heroína ejemplar. Fui cobarde. Fui egoísta. Y también fui valiente, aunque no al principio. Me aferré a lo seguro cuando mi alma pedía a gritos algo más, algo que solo él despertaba. Y no hablo de mi prometido. Hablo de su hermano. Cuando Alex me pidió matrimonio, lo hizo en la cima de una colina rodeada de lavandas. Tenía todo planeado, como siempre. Una manta con vino blanco, nuestra canción favorita sonando desde un pequeño altavoz, y ese brillo de seguridad en sus ojos que siempre me hizo sentir a salvo. Dije que sí. Lo amaba. O eso creía. ¿Cómo no amar a alguien que te cuida, que te da estabilidad, que te incluye en cada decisión? Éramos una pareja modelo, dos adultos funcionales con trabajos estables, una hipoteca aprobada y planes de boda anotados en una libreta con separadores de colores. Pero entonces llegó él. Isen. Lo conocí un domingo, en la casa de los padres de Alex. Era una comida informal para celebrar nuestro compromiso. Me acuerdo del calor, del olor a limonada recién hecha y del zumbido de las abejas en el jardín. Cuando lo vi venir desde el otro lado del patio, por un segundo juré que era Alex. Hasta que me miró. Fue esa mirada. Más intensa, más cruda. No estaba adornada por la cortesía o la familiaridad. Me observó como si yo fuera algo que no esperaba encontrar allí. Algo que lo desarmó. Y entonces supe. Antes de que hablara, antes de que Alex lo abrazara y dijera Sara, este es Isen, mi hermano gemelo, mi cuerpo ya lo sabía. Había algo en él que no me dejaba respirar con normalidad. Lo saludé con una sonrisa tensa. Su apretón de manos fue firme, pero no frío. Sus dedos rozaron los míos un segundo más de lo necesario. Yo llevaba puesto el anillo de compromiso. Y sin embargo, sentí que algo se abría dentro de mí como una grieta. Desde ese momento, supe que algo estaba a punto de romperse. Y también, que algo apenas empezaba. No dormí bien esa noche. Alex se quedó hablando con sus padres en la cocina, como solía hacer los domingos. Yo fingí estar cansada y me refugié en el cuarto de huéspedes con la excusa de revisar correos del trabajo, aunque la verdad es que lo único que hice fue quedarme sentada en el borde de la cama, descalza, mirando el anillo en mi dedo como si acabara de aparecer allí. Lo conocía. Lo había elegido. Lo amaba, ¿no? Entonces, ¿por qué sentía que algo dentro de mí se había movido de sitio? Volví a ver a Isen al fin de semana siguiente. Alex me lo mencionó casualmente, como si no fuera importante. Mi hermano va a quedarse unas semanas más en la ciudad. Le ofrecieron una exposición en una galería de arte. ¿Te acuerdas que te hablé de sus fotos? Asentí, aunque la verdad era que Alex no solía hablar mucho de Isen. Y cuando lo hacía, era como si hablara de un fantasma que aparece de vez en cuando, vive en lugares remotos y se va sin dejar rastro. Un hermano ausente. Una historia sin final claro. Isen no era como Alex. No llenaba los silencios con planes o soluciones. Tenía una forma de mirar que me hacía sentir descubierta. Y eso me daba miedo. Esa noche, Alex propuso ir a cenar los tres. A mí se me encogió el estómago. Me maquillé como si fuera a una primera cita. Alex notó mi vestido y dijo algo como «Wow, te ves hermosa», pero su voz tenía esa familiaridad dulce de quien ya te da por sentado. Isen, en cambio, cuando me vio entrar al restaurante, no dijo nada. Solo me miró. Y no sé cómo explicarlo, pero esa mirada me atravesó. Como si, en vez de observarme, me leyera. Durante la cena, hablé más de lo habitual. Reí más alto, jugué con mi copa. Me sentía nerviosa y viva al mismo tiempo. Alex hablaba de la boda, de fechas, de proveedores. Isen solo escuchaba, con una leve sonrisa y una copa de vino entre los dedos, como si todo eso, manteles, flores, listas de invitados,
fuera parte de un mundo al que él nunca perteneció. ¿Y tú, Sara? Me preguntó en un momento. ¿Siempre soñaste con casarte? Me quedé helada. La pregunta era simple, pero su tono no lo era. Me miró con esa expresión tranquila pero inquisitiva, como si quisiera arrancarme una verdad que ni yo sabía que tenía. No sé si soñaba con eso, respondí. Pero siempre supe que quería estar con alguien que me hiciera sentir en casa. ¿Y lo encontraste? Insistió. Sentí la mano de Alex sobre la mía, como recordándome que estaba allí, presente, real. Sonreí, pero no respondí. La noche terminó con un abrazo incómodo en la calle. Ethan se despidió primero, con esa elegancia desordenada que le era natural. Me abrazó sin tocarme más de lo necesario, pero aún así, su cuerpo contra el mío fue como un susurro que se quedó colgando en el aire. Cuando se alejó, no quise mirarlo. Pero lo hice. Y él ya me estaba mirando. Esa mirada. No era lujuria. No era amor. Era algo más primitivo. Como si me reconociera de otra vida. Como si, en algún universo alterno, ya hubiéramos sido algo, y lo hubiéramos perdido. Esa noche, mientras Alex dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta en silencio, con los ojos clavados en el techo, repitiendo su pregunta. ¿Siempre soñaste con casarte? La verdad era que no. No soñaba con bodas. Soñaba con fuego, con vértigo, con un amor que me hiciera olvidar cómo respirar. Y por primera vez, entendí que tal vez el amor que había elegido no era el amor que mi alma pedía. Había una parte de mí que quería creer que todo lo que sentí esa noche fue un espejismo, una confusión, un desliz emocional sin consecuencias. Así que me lancé de lleno a los preparativos de la boda. Como si llenar los días de listas y proveedores pudiera distraerme del nudo que se había formado en mi pecho. Las flores, las invitaciones, la música, el vestido, cada detalle me parecía más mecánico que mágico, pero me aferraba a ellos como si fueran anclas que evitaran que me hundiera en algo más oscuro y desconocido. Alex estaba feliz. O al menos eso parecía. Se mostraba atento, presente, involucrado. Me tomaba la mano mientras elegíamos los colores de las servilletas y decía cosas como, «Esto va a ser perfecto, Sara, tal y como lo soñaste». Y ahí estaba la mentira, porque yo nunca lo soñé. Lo deseé, sí. Lo imaginé, quizás. Pero soñar es otra cosa. Y lo que me mantenía despierta por las noches no era el vestido, ni los votos, ni la luna de miel. Era una mirada. Una pregunta, una presencia que no debía estar ahí, pero lo estaba. Ethan. Aparecía en mi mente como un pensamiento prohibido, como un reflejo en el agua, borroso, inquietante, imposible de ignorar. Intenté evitarlo. Dejé de preguntar por él. Me ausenté de las reuniones familiares. Pero el universo, o el destino, o mi propia voluntad encubierta, se encargó de ponerlo de nuevo en mi camino. Fue Maya, mi mejor amiga desde la universidad, quien me convenció de ir a la exposición de fotografía en la Galería Central. «Te hará bien salir de tanto plan de boda», me dijo, sin sospechar que una parte de mí sabía perfectamente quién estaría allí. La galería era pequeña, con paredes blancas desnudas y música instrumental suave flotando en el aire. Las fotos eran de paisajes extremos, desiertos áridos, selvas húmedas, montañas que parecían gritar soledad. Pero había una sección distinta, una serie en blanco y negro que retrataba rostros. Y allí estaba yo. No literalmente, pero era yo. Una mujer de perfil, con el cabello recogido y los ojos cerrados. Una expresión entre paz y tormenta. Me acerqué hipnotizada. La llamé lo que no se dice, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Ethan estaba allí, con su chaqueta oscura y esa manera de estar que parecía no necesitar nada de nadie, pero aún así, te atrapaba. ¿La tomaste tú?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió. Su mirada no se desvió de la mía. No sé por qué, pero cuando la capturé, pensé en ti. Tragué saliva. El corazón me latía como si quisiera escapar de mi pecho. Quise decir algo, una frase trivial, una broma, cualquier cosa que disipara la tensión. Pero no pude. Porque en ese instante, entendí algo. No estaba confundida.
No era un capricho, ni una atracción superficial. Lo que sentía por Isen era algo que se había estado gestando en silencio, en el fondo de mí, desde el primer momento. Algo que no debía existir, pero existía. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Salí de la galería sin despedirme. Caminé rápido, como si huir pudiera salvarme de mí misma. Isen no me siguió. Tal vez entendió. Tal vez no. Esa noche, cuando llegué a casa, Alex estaba viendo televisión. Me abrazó sin mirar. Me preguntó cómo estuvo todo, y le mentí. Bien. Solo eran fotos. Me duché con agua caliente hasta que la piel me ardió. Me miré al espejo, desnuda, vulnerable, y me pregunté qué clase de persona era yo. ¿Una cobarde? ¿Una traidora? ¿Una mujer atrapada entre dos fuegos? No tenía respuestas. Solo sabía que algo en mí se estaba rompiendo. Algo que ya no podía controlar. Y lo peor, es que una parte de mí no quería detenerlo. Era uno de esos días en que todo parece estar en pausa. El cielo, plomizo. El aire, cargado de algo invisible. Las nubes anunciaban tormenta desde temprano, y aún así, Alex insistió en que fuéramos a pasar el fin de semana a la cabaña de sus padres en las afueras de la ciudad. Nos vendrá bien un respiro de tanto ajetreo, me dijo, acariciándome la mejilla con ternura. Yo asentí, sin mucha convicción. Había aprendido a imitar el entusiasmo que se esperaba de mí. Lo que Alex no sabía, lo que yo no sabía hasta ese momento, era que él tenía una cirugía de urgencia esa misma noche, y que quien me acompañaría primero a la cabaña sería Isen. Fue su madre quien lo propuso. Una llamada casual. Alex te alcanzará más tarde. Pero Isen puede llevarte, él también va para allá. Y así, en medio de una tarde tibia, con el cielo oscureciéndose a cada minuto, me encontré sentada en el asiento del copiloto de una camioneta negra, con Isen al volante. Durante los primeros minutos, nadie habló. El silencio no era incómodo. Era espeso. Yo miraba por la ventana, intentando ignorar la cercanía, el sonido grave de su voz cuando cambiaba de marcha, el leve aroma a madera y lluvia que parecía brotar de su piel. ¿Te molesta que haya venido yo?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. No es eso. Entonces, ¿qué es? Suspiré. No tenía respuestas fáciles. Tal vez nunca las tuve. Es lo que no digo, confesé, sin mirarlo. Lo que no me permito pensar. No respondió, pero sentí que sus dedos se apretaban un poco más en el volante. Minutos después, comenzó a llover. Primero con suavidad, como si el cielo dudara. Luego con fuerza. Rayos, truenos. La carretera se volvió peligrosa y oscura. Isen redujo la velocidad y, al ver que el camino de tierra hacia la cabaña estaba casi intransitable, se detuvo. No vamos a llegar así, dijo. Conozco un atajo por el bosque, pero no vamos a cruzarlo con esta tormenta. Hay una caseta de guardabosques un poco más adelante. Podemos esperar allí. Y así, empapados, corriendo entre charcos y barro, llegamos a ese refugio improvisado. La caseta era pequeña, con una chimenea antigua y un par de mantas dobladas sobre una silla. No había electricidad, pero Isen encendió una lámpara de aceite y luego la chimenea, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Nos sentamos frente al fuego, envueltos en silencio. El agua goteaba desde mi cabello hasta mi cuello. Isen me ofreció una toalla, sus dedos rozando mi mejilla. Y entonces ocurrió. No fue un beso. No fue un roce intencional. Fue la forma en que me miró. Como si ya me hubiera amado antes. Como si me estuviera pidiendo permiso sin decir una sola palabra. Como si, en ese instante, yo fuera todo lo que existía en el mundo. No quiero hacer esto más difícil para ti, dijo, su voz apenas un susurro. Pero no puedo seguir fingiendo que no me importas. Mi respiración se volvió inestable. Sentía el latido de mi corazón en la garganta. Yo estoy comprometida con tu hermano, dije, como un mantra, como una defensa débil que ya no sostenía nada. ¿Y tu corazón? ¿Con quién está comprometido? Sus palabras me atravesaron. Me derrumbaron. Me odié por no poder responder. No lo besé. Él no me tocó. Pero en esa noche de lluvia y fuego, lo sentí.
Sentí que ya no había vuelta atrás. Cuando la tormenta amainó y llegamos finalmente a la cabaña, Alex ya estaba allí. Me abrazó con fuerza, preocupado por la lluvia, por el retraso, por todo lo que no sabía. Yo lo abracé también, más fuerte de lo habitual, como si, por un segundo, quisiera protegerme de mí misma. Pero ya era tarde. Había una parte de mí que ya no le pertenecía, y nunca más volvería a ser suya por completo. No sé cómo se sostiene una mentira cuando no se ha dicho en voz alta, pero de alguna forma, lo hice. Durante días, tal vez semanas. Alex nunca sospechó de aquella noche en la tormenta, o al menos no lo decía. Me preguntó si todo estuvo bien, si el camino era seguro, si la lluvia no fue demasiado. Le dije que sí, todo bien, que Isen fue muy amable, que la caseta estaba seca y tenía mantas. Mentí con una sonrisa. Con los labios. Con los ojos. No tanto. Empecé a observarme desde afuera. Me veía como una versión de mí misma que conocía cada uno de sus movimientos. Sonreír cuando debía, besar a Alex con afecto medido, planificar detalles de la boda con entusiasmo cuidadosamente dosificado. Era como si actuara en una obra donde ya sabía el guión. Solo que, en secreto, estaba olvidando mis líneas. Los días pasaban y Isen se mantenía a distancia. No me escribía. No me llamaba. No me buscaba. Y esa distancia, que era lo correcto, lo esperado, dolía más de lo que me atrevía a admitir. Maya me lo notó en los ojos. «¿Te pasa algo?», me dijo un martes mientras tomábamos café en su departamento. Negué. Claro. Pero entonces ella me miró como solo una amiga de años sabe mirar. Con la clase de ternura que también es juicio. Y con ese tono suave que perfora como cuchilla. ¿Es por Isen? Mi corazón se detuvo. La taza en mis manos tembló apenas, pero Maya lo notó. No hay nada entre nosotros, dije. Ella suspiró. No necesitaba que se lo dijera. Lo supo, como yo lo sabía. Y aún así, murmuró, él está ahí. Asentí. Finalmente. No debería sentir esto, confesé. Pero lo siento. Y no sé cómo apagarlo. Maya no me juzgó. Solo me tomó la mano. No se apaga. Se elige. Cada día. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Con qué consecuencias? Y lo que no se elige, igual duele. Esa noche, volví a casa tarde. Alex me esperaba con vino y música. Había encendido velas. Era su forma de recordarme lo afortunados que éramos. Pensé que podríamos practicar nuestros votos, dijo, sonriendo. Y por primera vez, me costó sostenerle la mirada. Nos sentamos en el piso del salón, y Alex empezó a leer lo que había escrito. Palabras bonitas. Promesas sinceras. Cosas como siempre estaré para ti, tú eres mi hogar, lo supe desde que te vi. Yo no sabía si llorar o gritar. No porque no creyera en sus palabras, sino porque yo había dejado de creer en mí dentro de esas palabras. Cuando fue mi turno de leer, improvisé. Dije cosas vagas. Prometí cosas que no sentía. Me escuché a mí misma y no me reconocí. Alex me observó con atención. Y por primera vez, algo en su mirada cambió. ¿Estás bien, Sara? Sí. Solo estoy cansada. Asintió. Pero su sonrisa se desdibujó apenas. 3 días después, el quiebre llegó. Fue en la galería, otra vez. Yo no debía estar ahí. Había ido a dejar un sobre con unos diseños para un cliente que también exponía. No sabía que Isen estaría. Pero estaba. Solo, de espaldas, contemplando una de sus fotos. Me detuve. Dudé. Quise salir. Pero me vio. Y, sin decir palabra, se acercó. No nos hemos visto, dijo. Lo noté, respondí. Quise darte espacio. Tal vez debería seguir haciéndolo. Lo miré. Estaba más delgado. O tal vez era mi culpa que lo viera así. No puedes seguir alejándote como si lo que pasó no existiera. ¿Quieres que lo finjamos? Negué. La voz me temblaba. No quiero fingir nada. Pero tampoco quiero herir a Alex. Isen bajó la mirada. Entonces ya está herido. Y ahí lo supe.
Alex lo sabía. Tal vez no con palabras. Tal vez no con pruebas. Pero lo sabía. Porque cuando regresé a casa esa noche, me estaba esperando. Con los ojos rotos. ¿Tú lo amas? Preguntó. Directo. Cruel en su honestidad. Yo me quedé en silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque, al fin, me atreví a escucharla en mi propio pecho. Y no pude mentirle. No esa vez. Después de esa noche, el silencio dejó de ser refugio y se volvió condena. Alex no gritó. No arrojó nada al suelo. No me insultó ni se fue. Fue peor. Me miró con esa mezcla de decepción y tristeza que no necesita palabras para herir. Y luego, sin decir más, se encerró en el cuarto que había sido nuestra oficina, cerrando la puerta como si estuviera sellando todo lo que alguna vez fuimos. Yo me quedé allí, en la cocina, abrazada a la taza de té que nunca bebí, con los ojos clavados en la puerta cerrada. Como si esperar fuera suficiente castigo. Como si quedarme inmóvil pudiera revertir lo que ya era irreversible. Esa noche dormimos en camas distintas. Y la siguiente también. Al tercer día, Alex me pidió que habláramos. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas, y dijo: «Solo quiero entender en qué momento dejé de ser suficiente». Me rompió. Porque no era eso. No se trataba de él. No se trataba de que él fallara. Se trataba de mí. De algo que se había movido dentro de mí sin previo aviso. Una grieta que se abrió y dejó entrar luz, aunque doliera. Nunca dejaste de ser suficiente, le dije. Pero hay una parte de mí que se despertó, y ya no puedo volver a dormirla. No me miró. Se quedó allí, en silencio, como si mis palabras fueran humo. ¿Y lo amas?, preguntó. Tragué saliva. El corazón latía como un tambor de guerra. No lo sé, pero siento algo que no puedo ignorar. Alex asintió. No dijo más. Pero lo supe. En ese instante, lo perdí. 2 días después, Maya me llamó. Su voz estaba alterada. Sara, necesitas saberlo antes de que lo escuches por otra parte. Alex fue a buscar a Isen. Fueron vistos discutiendo frente a la galería. Fue fuerte. Se me heló la sangre. Tomé un taxi sin pensarlo. Corrí por las calles como si fuera posible cambiar el pasado con el cuerpo. Cuando llegué, Isen estaba sentado en los escalones traseros de la galería, con la camiseta arrugada y una pequeña herida en la ceja. ¿Qué pasó?, pregunté, arrodillándome frente a él. Me miró con calma. Demasiada calma. Él ya lo sabía. Solo necesitaba confirmarlo. ¿Y tú? No lo negué. Tampoco lo celebré. Le dije la verdad. Que nunca quise herirlo, pero que no me arrepiento de haberte visto. Me quedé en silencio. La herida en su ceja era una línea roja contra su piel pálida. Quise tocarla. Quise besarlo. Pero no lo hice. Esto no puede seguir así, susurré. ¿Y cómo debería seguir?, preguntó, sin rencor. Porque yo no puedo fingir que no siento lo que siento por ti. Pero tampoco quiero destruir lo que queda entre él y yo. Lo entendí. Ambos estábamos atrapados en una encrucijada donde cualquier camino dolía. Me levanté lentamente. El viento de la tarde parecía más frío de lo normal. Necesito espacio, dije. Él asintió. Haz lo que tengas que hacer. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que si alguna vez decides seguir lo que de verdad quieres, no lo hagas por culpa. Hazlo por amor. Aunque me dejes fuera de eso. Esa noche regresé a casa y encontré a Alex en la sala, con una maleta a medio cerrar. No quiero que elijas entre nosotros, dijo, sin mirarme. No voy a ponerte en esa posición. Pero necesito alejarme para recordar quién era antes de ti. No lloré. No me aferré a él. Tal vez porque, en el fondo, ambos sabíamos que ya nos habíamos soltado. Lo vi marcharse con la maleta. Lo vi desaparecer por la puerta como si fuera un capítulo que se cerraba solo. Y luego me quedé sola. Con el eco de todas las decisiones que no tomé. Con la culpa. Con el deseo. Con el amor. Con el caos. Pero también, con algo más. Con la intuición de que, al final,
Esta historia no era sobre Alex, ni sobre Isen. Era sobre mí, y el amor que debía aprender a darme antes de ofrecérselo a alguien más. Nunca pensé que una casa pudiera sonar tan vacía. Después de que Alex se fue, el departamento parecía otra cosa. Las plantas seguían en sus lugares, los marcos de fotos aún colgaban en las paredes, el calendario de la boda seguía clavado en el corcho con los mismos días marcados en rojo. Y, sin embargo, todo era distinto. Más silencioso, más crudo, más real. Las primeras noches dormí en el sofá, como si la cama fuera demasiado grande sin él. Me despertaba con la sensación de haber hecho algo imperdonable, y al mismo tiempo, con una especie de alivio que me llenaba de culpa. Pero lo peor no era extrañar a Alex. Lo peor era no saber si extrañaba a Isen, o si extrañaba la versión de mí que solo existía cuando él estaba cerca. Así que me fui. Empaqué algunas cosas, desconecté el teléfono, apagué las notificaciones y manejé sin destino hasta llegar a la playa más solitaria que pude encontrar. Alquilé una pequeña habitación con vista al mar y me dediqué a respirar. Día tras día. Sin planes. Sin respuestas. Solo preguntas que ya no evitaba. Y en medio del ruido del oleaje, comencé a escucharme por primera vez en meses. Descubrí que no había un único amor correcto, que amar a alguien no siempre era suficiente, y que a veces el amor más doloroso es el que te muestra quién eres, aunque no se quede contigo. Pensé en Alex, en todo lo que nos dimos, en todo lo que ya no éramos. Le escribí una carta que nunca envié. La quemé en la arena una noche de luna llena, como quien libera un deseo que ya no necesita cumplirse. Pensé en Isen, en sus ojos, en su silencio, en esa forma de verme como si supiera que yo estaba a punto de romperme y aún así no apartaba la mirada. Pensé en lo que me dijo aquella vez, frente a la galería. Haz lo que tengas que hacer. Solo prométeme que si alguna vez decides seguir lo que de verdad quieres, no lo hagas por culpa. Y entonces lo supe. Mi decisión no era entre ellos. Era entre vivir una vida prestada o recuperar la mía. Así que volví. No a los brazos de nadie. No a la promesa de una relación ni a la urgencia de reparar lo roto. Volví a mí. Cambié de apartamento. Renuncié a los planes que ya no eran míos. Volví a pintar. A escribir. A despertar sin sentirme atrapada en una historia que no era mía. Pasaron semanas. Tal vez meses. Una mañana, encontré un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro, una fotografía. Era yo, de espaldas, en la playa. El vestido blanco flotando con el viento, el mar delante, el sol naciendo. En el reverso, escrito a mano con tinta negra, solo decía: algunas almas no necesitan estar juntas para reconocerse, pero si alguna vez decides que sí, estaré esperándote. Isen. No corrí a buscarlo. No lo llamé de inmediato. No porque no quisiera, sino porque, por fin, entendí que mi decisión ya estaba tomada. Amarme primero. Y cuando lo hiciera de verdad, sin miedo, sin culpa, sin dudas. Solo entonces, estaría lista para amar a alguien más. Quizás a él. Quizás a alguien nuevo. Quizás a nadie por un tiempo. Pero esta vez, elegiría desde un lugar distinto. Desde la verdad. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos. No olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.